Cuando tenía 19 años, volví a probar el cannabis, después de haber sufrido una sobredosis masiva 2 años antes. En ese entonces yo vivía en Europa, donde los consumidores de cannabis fuman principalmente hachís. Por alguna razón, todos mis amigos eran grandes consumidores de cannabis. Prefería a mis amigos de la universidad técnica a la que asistía, consumidores de cannabis normales, que a los típicos estudiantes universitarios. Finalmente, una noche me di cuenta de que seguramente podría tomar una pequeña dosis de cannabis y no me importaría. Así que lo hice, le di una pequeña calada. Realmente no me sentí diferente. Dimos un largo paseo y volvimos a uno de los dormitorios. Me recosté contra la pared, encima de una cama, escuchando a la gente hablar. Uno de mis amigos creepies, un químico, que siempre olía a éter, estaba tumbado a mi lado, dándole golpecitos al medallón que llevaba colgado del cuello, mirándome con picardía. Y entonces, completamente de la nada, como si fuera golpeado por un rayo, sentí lo que he descrito como un brote de terror que me estalló en el pecho. En retrospectiva, fue un ataque de pánico intenso y no provocado. No estoy del todo seguro de si el cannabis lo provocó o si fue una coincidencia, pero de repente fue el centro de la atención y me vi obligado a afrontarlo. El miedo era tan aturdidor, tan incomprensible y grande, que me quedé sin habla. Consideré la posibilidad de comunicar a mis amigos lo que estaba experimentando y lo descarté por imposible. Solo me haría sentir más alienado de lo que ya me sentía, así que salí corriendo de la habitación y volví a la mía. Una vez allí, llamé a mi único amigo cercano de la residencia y le pedí que me ayudara. Por suerte, él era un usuario habitual de cannabis y había experimentado un poco con setas, por lo que sabía muy bien lo que me pasaba. Fue increíblemente servicial. Me habló en tono tranquilizador y me dijo que me pondría bien. Me preguntó en qué podría ayudarme. Yo le dije que me sentía como si me estuviera dando un infarto. Decidimos que intentaría dormir y ver cómo me sentía por la mañana. Cuando apagué la luz e intenté dormir, me sentí tan intensamente alterado como cuando tenía 17 años y sufrí aquella sobredosis masiva. Solo que esta vez estaba seguro de que si me dormía, moriría. Este patrón ha reaparecido en posteriores viajes psicodélicos. Tenía en mi mente la imagen de una puerta sombría entreabierta, como si fuera una puerta en mi mente que se abría prematuramente y por la cual se filtraba material subconsciente. Esto fue varios años antes de que oyera la frase "las puertas de la percepción". Tuve una sensación de alerta. Los músculos que rodean el corazón me dolían. Este dolor y este miedo eran peores incluso que mi experiencia de hacía 2 años. Por la mañana, un médico vino con un electrocardiógrafo portátil y declaró que mi corazón estaba sano. Esto no contribuyó a aliviar mis temores. Básicamente tenía los pelos de punta, con un nuevo ataque de pánico a punto de estallar en cualquier momento. La ansiedad me impidió pensar en casi todo lo demás durante más de 2 semanas. Apenas era capaz de desenvolverme en clase. Tenía miedo de meterme medicamentos en la boca por temor a que alteraran la química de mi cuerpo de forma extraña y maligna. Finalmente fui al médico y me dio unas pastillas. En retrospectiva probablemente eran ansiolíticos benzodiazepínicos. Aguanté las semanas siguientes. Los ataques de pánico se hicieron menos frecuentes, pero seguía en tensión constante por miedo a que volvieran. Era un círculo vicioso. Incluso el mero hecho de pensar en fumar cannabis me provocaba una extraña sensación en la nuca, como un ataque de pánico a punto de estallar. Olerlo era aún peor. Estaba muy tenso. Cuando regresé a los Estados Unidos y reanudé mi vida universitaria normal, los ataques de pánico parecieron fundirse en una fase de migrañas. Parecían relacionadas.
Las mismas sensaciones empezaban en la parte posterior de la cabeza, pero estallaban en un intenso dolor teñido de una sensación de pérdida y miedo. Seguía teniendo un miedo mortal a fumar cannabis. Y así empezó mi batalla contra las migrañas. En conclusión, ya se perfilaba un patrón. Soy muy sensible al cannabis. He tardado 12 años en darme cuenta de hasta qué punto esto es cierto y cómo manejar la información. Siento que gran parte de mi búsqueda de sentido en este mundo ha estado relacionada con una mejor comprensión de lo que me ocurrió exactamente aquella noche, mientras yacía solo con el miedo y el dolor atesanando mi corazón. Puede sonar demasiado dramático, pero en realidad fue un punto de referencia durante años y años, una sombra que se cernía sobre mi horizonte. Ahora he integrado el florecimiento del terror y es un recuerdo sin carga alguna. He llegado a un punto de gratitud en el que ese trauma no es más que un hilo en el tapiz de mi vida relativamente estable y feliz. Creo que me estaba empujando a salir de una mentalidad suburbana protegida a un espacio mental en el que me veía obligado a pensar por mí mismo y a cuestionar la realidad consensuada. Pero vaya viaje. Hoy en día creo que haber leído otras experiencias como estas que estoy escribiendo en este sitio me habrían beneficiado. Pero quién sabe, mi vida no ha sido así, porque todo esto fue antes de la ubicuidad de Internet.